on tenim el plat fort, la conferència especial que tindrà lloc a continuació amb l'expert en gestió sanitària i salut pública, en Rafael Bengoa, i que ho moderarà en Ramon Conillera. No us ho perdeu i moltes gràcies. Ho hem fet bé, En breu s'inicia una de les conferències especials del Segon Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària. Molt bé, moltes gràcies. Felicitats als guanyadors i gràcies per acompanyar-nos fins ara. I anem amb l'última de les intervencions del Congrés. I em toca presentar a una persona que és amiga de la Societat Catalana de Gestió des de fa molts anys i amb la que personalment molts de nosaltres hi hem tingut força relació i ens hi hem trobat moltes vegades. La conferència final la farà el professor Rafael Bengoa Renteria. Sé que la majoria dels que esteu a l'auditori el coneixeu, però permeteu-me que el presenti. És metge i doctor en Medicina per la Universitat del País Basc, és màster en Gestió Sanitària per la Universitat de Londres, va treballar a l'Organització Mundial de la Salut en dues etapes, entre els anys 85 i 91 i entre el 99 i el 2006. Va ser coautor de l'informe Abril a l'any 1991, conseller de Sanitat del País Basc entre els anys 2009 i 2012, va assessorar la Secretaria d'Estat dels Estats Units per a la reforma sanitària amb el president Obama a l'any 2013, professor col·laborador de SADE de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat McGill amb el professor Henry Mintzberg a Montreal i a la Universitat de Deusto, i darrerament ha codirigit l'Institut de Salut i Estratègia des d'on va liderar el Comitè de Reforma de la Sanitat a Irlanda del Nord i membre del panel del Comitè de Reforma i Salut Digital a Escòcia. És autor de centenars d'articles i de ponències, conferenciant habitual, el que estic convençut que molts dels que esteu a la sala heu tingut oportunitat d'escoltar-lo en infinitat de fòrums en els darrers 15 anys i probablement a molts de vosaltres o a alguns de vosaltres també us heu donat classe. Repeteixo que Rafael Bengoa és un amic de la Societat Catalana de Gestió i aquí hem demanat avui que ens faci una anàlisi de situació i de les perspectives dels sistemes sanitaris públics i dels seus models de gestió a Europa, pel coneixement recent que n'ha tingut d'algunes de les realitats, com he explicat abans, i perquè, a més, amb alguna conversa prèvia, preparant aquest congrés, ella em deia: «Hay sistemas que permiten avanzar y otros no tanto. Más importante si cabe en estos momentos en los que hay que avanzar sí o sí», em deia ell. Profesor, tienes la palabra. Bueno, buenos días. A ver, puntero. Enhorabuena a todos los que habéis recibido un premio. Es interesante el denominador común en todos esos premios, la palabra colaboración, la palabra integración, y yo voy a hablar bastante de eso. Como sabéis, estáis envejeciendo y todos vais a tener alguna enfermedad crónica en el camino. También habréis oído de que envejecemos no de forma seguida durante todas nuestras vidas, sino envejecemos a los 44 años y a los 60 años. Entonces, mirando un poquito, bueno, ¿por qué han tomado esa decisión científica hace un año? Y entonces la idea, obviamente, es que pasa algo en nuestras células. Entonces, aquellos y aquellas que tengáis aquí 44 años, lo que pasa es esa curva descendente. Esa curva quiere decir que vuestras células se han empezado a cansar. Y entonces está cambiando la química de las células. Y esa química de las células hay más metabolitos malos que buenos. La buena noticia
es que podéis ver que vuelve a subir, luego ya hasta los 60, y a los 60 vuelve a bajar. No dicen muy bien qué es lo que pasa después de los 65. La idea, por lo tanto, central en esto, y volveré, es a que penséis que esto os está pasando y algo habrá que hacer para que no ocurra tanto. Tampoco ayuda mucho la COVID, esto es lo que ha pasado a nivel mundial, la mayor caída de esperanza de vida en los últimos 50 años, y por eso nos está costando, os está costando como gestores, obviamente directivos, recuperar el tono, y hay que, obviamente, recuperar esa esperanza de vida, y eso es universal. Podéis ver al final de cada una de esas líneas, en todos los países el COVID ha tenido ese impacto. Ese virus ha sido peor, obviamente, que otros, y por lo tanto, vuelvo a los de 65 años, vacunaros. También sabéis que lo que ofrecemos hoy es esto. Mucho hay en servicios agudos, no bastante en servicios preagudos, y no tenemos bien organizado necesariamente los servicios postagudos, la conexión con los servicios sociales, etc. Entonces, en muchos, digamos, los problemas que tenemos es que no hay muchas veces un directivo que está pendiente de esta curva y de qué es lo que le pasa y qué es lo que podemos hacer en otros sitios, cosa que además, como sabéis, podéis sospechar, sería muy bueno para los servicios agudos, si no estuviéramos, obviamente, sobrecargados con cosas que se deberían haber hecho en otro sitio, en otro momento. Entonces, aparte de aplanar la curva epidemiológica del COVID, hay que aplanar esta curva. Esta curva también, que es la que nos corresponde en el terreno de la gestión, en el que hacemos mucho más, obviamente, en la comunidad, mucho más prevención, mucho más control de crónicos, mucho más home care, todo lo preagudos, y tenemos mejor organizado la conexión con los servicios sociales y la hospitalización a domicilio y todo esto. Eso hay que, obviamente, animarlo, digamos, como modelo, si queréis, asistencial que tenemos que tener en la cabeza. Y hay mucha evidencia, obviamente, que indica que esto es lo que hay. Y como me piden hablar un poquito de Europa y de otros sitios, pues básicamente este es el modelo mental, no necesariamente logrado, obviamente, todavía, pero es el modelo mental que está siendo, digamos, operado en muchas políticas de salud en Europa. Entonces, la palabra que surge es que hay una gestión poblacional y que hay un gestor y que el movimiento, hay un directivo al frente de esa población, no solo al frente de las estructuras de esa población, sino hay alguien al frente y al que se le responsabiliza de la salud de la población. También, volviendo un poquito a lo que sabemos que vivimos muchos, ya veis, hay España e Italia de forma espectacularmente buena, mejor que otros, pero fijaros lo que le pasa a una mujer que tiene esa longevidad, una mujer de 65 años, pero es una mujer que de esos 23 años añadidos después de los 65, solo va a tener 11 años buenos y los demás no van a ser buenos. Los hombres también. Pero lo que es importante es que no hay ninguna razón clínica o de salud pública o organizativa que nos obligue a continuar así. Y entonces, lo que es importante es ver qué es lo que quiere decir esto en el ranking, el benchmarking de estos hombres o mujeres. Podéis ver que la vida saludable de esa mujer ya en España está en el ranking 17 de 27. Por lo tanto, la longevidad es espectacular. Sin embargo, en el ranking de qué es lo que está ocurriendo a estas personas, estamos ahí en la mitad de la tabla o para abajo, tanto hombres como mujeres. Entonces,
estamos casi 10 años por debajo de las mejores cifras. Entonces, cuando el ámbito político dice tenemos una longevidad envidiable y además tenemos un sistema de salud, mucha gente que se atreve a decir algunas locuras, el mejor del mundo, pues básicamente es evidente que no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, porque si no, no estaríamos ahí en ese ranking. ¿Qué es lo que está pasando, obviamente, en nuestros países? Esto es, si queréis, para Inglaterra, pero es que en el año 2010 había 12 millones de personas con por lo menos una enfermedad crónica y va a haber 20 millones en el año 40. Entonces, esto ya lo sabéis, demográficamente esto es la expresión de nuestra demografía, pero fijaros qué rápido va. Entonces, adivinar qué es lo que vais a tener los más jóvenes aquí, vais a tener que gestionar un impacto de esos cambios. Entonces, eso quiere decir que va a haber 2 millones más de personas con enfermedades graves, personas viviendo con cáncer, enfermedades renales, etcétera, y cardíacas, etcétera, diabetes, un 30% más de los que tenéis hoy. Todos esos cambios son por la demografía y en muchas cosas, pues en tabaco y en colesterol, las cosas están avanzando muy bien, pero los estudios dicen que se están perdiendo los beneficios de lo que hemos logrado con el tabaco y con el colesterol por la creciente obesidad. Por lo tanto, habrá que trabajar la obesidad de una forma nueva y están ocurriendo, como sabéis, cosas interesantes en ese terreno. Vuelvo a la mujer de 65 años, este estudio del año pasado sobre las mujeres, y dice Julie Boring que esperar que una mujer tenga 60-70 años para iniciar la prevención del ataque cardíaco cerebral que probablemente va a tener es una prescripción al fracaso. Quiere decir que organizativamente no hemos gestionado bien esa persona. Y por lo tanto, andamos como seguimos en un modelo que hace cosas maravillosas en el sistema agudo, pero obviamente es un sistema que está fracasando en otra serie de cosas y andamos esperando que la gente de alguna forma pasivamente venga al centro cuando ya es un poquito tarde. Es verdad que le hacemos cosas maravillosas a esa persona que tiene un ataque cerebral o cardiovascular, pero no debería de haber llegado muchas de esas personas a ese momento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aparte de vuestro envejecimiento? Pues a esa mujer le está pasando esto. Le ha pasado eso a los 44 años y ni ella ni la organización le ha hecho caso o ha intervenido suficientemente fuerte para que no acabe entre 60 y 70 años con un problema. Entonces, la pregunta que hay que hacer, y yo introduzco una idea, como existe el precáncer y la prediabetes, me he inventado los precrónicos, porque va a pasar con todos las enfermedades. Entonces, ¿y qué pasaría si empezáramos a intervenir en ese momento? Es decir, cuando ya a esa mujer, por seguir con el ejemplo, ya está dando alguna pequeña señal, pero como es tan pequeña, es tan pues la verdad es que va a ser clínicamente no va a parecer que es que hay que hacer algo fuerte, pero obviamente en sus células está pasando algo fuerte. Entonces los precrónicos, pues simplemente con la demografía que tenemos no sabemos cuántos precrónicos tenemos, sabemos que los crónicos es 1/3 de la población de Cataluña, los policrónicos, como he comentado, para el año 2040 España va a haber 2 millones más. Y luego los policrónicos que se descompensan son los que vemos cuando ya se complica un poquito todo, que se complica en casa, pero aparecen en urgencias y ocupan una cama. Y por lo tanto es evidente que tenemos que empezar a mirar río arriba, cosa que sabemos desde hace mucho tiempo. Pero eso no es solo prevención en sentido clásico de salud pública, es que ya desde el sistema de salud y la gestión, obviamente tenemos que empezar a hacer algo bien diferente. Y no es solo
que haya que hacer promoción de la salud como el tabaco o impuestos al azúcar o lo que fuera, sino eso también, pero lo que es importante es que empecemos a hacer cosas desde nuestra responsabilidad de gestión de pacientes en distintas etapas de la vida en el life course de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer eso? Pues obviamente está habiendo una revolución en biomarcadores, una en medicamentos, una en tecnologías, una en inteligencia artificial, y nuestro sistema de salud todavía no está en plan revolución. Y por lo tanto está habiendo una especie de contradicción entre la velocidad a la que van las cosas y la lentitud de nuestro sistema de información, de nuestro sistema asistencial. ¿Y a quién le corresponde acelerar eso? Yo creo que es un movimiento de gestión. Es un movimiento político, sanitario, pero es un movimiento de gestión, de macro, meso, micro gestión. Y lo que parece es que esas revoluciones están entrando en nuestro sistema de forma desordenada, precisamente porque no tenemos el sistema, obviamente, adaptado a esas revoluciones. Por ejemplo, los medicamentos contra la obesidad, que son espectaculares, son igual de espectaculares que el Prozac, que son igual de espectaculares que el medicamento de la hepatitis C, que poco a poco entró obviamente en el sistema, pero es importante que esos medicamentos entren de forma ordenada en el sistema, no como han entrado, por ejemplo, en Estados Unidos, con un desorden en que está todo el mundo tomando unos medicamentos sin control, por llamarlo de una forma, o clínico, por lo menos algún tipo de supervisión regulatoria. Esos nuevos medicamentos también, fijaros que esos, solo los de obesidad, en el pipeline hay casi 150 de ellos y van a salir, y eso además va a hacer bajar los precios, etcétera, que ahora obviamente son caros, y el sistema pues tiene un ojo encima de qué es lo que va a pasar con esos medicamentos. Pero vienen 150 en el pipeline para trabajar la obesidad, cosa que nos va a venir muy bien. Nos va a venir muy bien para esa bajada precisamente de que nos ocurre en nuestras células en los 44 años y a los 60 años. Los biomarcadores no entro en el detalle, pero ahí los tenéis porque los estáis viendo, todo lo que está pasando en biopsias líquidas, todo lo que está pasando en todos los biomarcadores, Alzheimer, es decir, prácticamente no hay nada que no podamos empezar a identificar alguna proteína en sangre para saber lo que pasa. Y luego las tecnológicas también, plena revolución, son buenas, porque todo va a ser menos invasivo. Los hombres nos alegramos mucho de que sea menos invasivo lo que se va a inventar con la próstata, porque en test en sangre, en 15 minutos, nos va a decir con un 90% de fiabilidad. Y yo personalmente prefiero un test en sangre que la alternativa. Citología vaginal, lo mismo, es decir, que ya no va a hacer falta ni el espéculo ni el ginecólogo. Te vas a hacer la prueba en casa, mandas al laboratorio, etc. Eso ya está en movimiento. Por tanto, todas esas cosas, como decía, entran de una forma un poco curiosa en nuestro sistema, pero a la vez es porque el modelo asistencial no hemos hecho las reformas todavía que queremos hacer. Fijaros qué se puede hacer, obviamente, en el terreno, ya, si razonamos de ya más río arriba, y repito, yo creo que es muy de gestión el movimiento, en los determinantes de salud, en prevención primaria, en prevención secundaria, que obviamente ya se están haciendo muchas cosas, obviamente en Cataluña, en todas las partes, pero es muy interesante en esas cosas que podéis ver ahí: tabaco, peso, ejercicio, dieta, alcohol, vacunas, y todo lo que ya se está haciendo en prevención secundaria. Solo a nivel económico ocurre esto. Si trabajamos bien los determinantes de salud, fijaros la vivienda, la importancia que tiene en el retorno a la inversión.
Esa es la parte verde, la más alta. Si se hiciera algo interesante en vivienda. Y si seguimos haciendo prevención primaria, fijaros el ejercicio, lo que ya nos está empezando a decir, y obviamente la dieta, las vacunas, etc. Y luego también, pues, los SMIs es los problemas de salud mental que hemos oído antes. Fijaros la importancia que pueden tener si empezamos a tener un modelo asistencial que razona así. Llevamos hablando de esto mucho tiempo, pero yo creo que lo que está ocurriendo en Europa es que ya han decidido hacer esto. Y esto, en términos de retorno a la inversión, si lo va sumando, las cifras más conservadoras son, hay 11.000 millones ahí esperando en prevención. Si hiciéramos las cosas tanto en determinantes, etc. Entonces hay mucho dinero. Y en este ya he comentado que entran de forma desordenada y en Europa han tomado la decisión y se puede ya ver formalmente, o que se lleva hablando de prevención mucho, ya es un pronunciamiento formal que se está dando en la dirección de más prevención, más digital, más comunidad, más home care, más control de crónicos, etc. Y ya hay una formalización política en 6 o 7 países diciendo vamos a ir en esta dirección. Igual nos gusta, pero vamos a ir en esta dirección. Y a la vez, muchos de esos mismos países están obviamente haciendo, porque se están poniendo muy nerviosos con la parte de sostenibilidad y la parte de financiación, están tomando algunas decisiones de esto ya es control del gasto radical, pero obviamente cierre de hospitales en Alemania, que se anunciaron la semana pasada, va a haber cierres de hospitales en Alemania. Aunque ahora tienen elecciones y muy bien no sé lo que va a ocurrir con eso, porque no se tiende a ganar las elecciones con esa política. Y luego en Inglaterra, que antes le preguntabais a Vicente sobre el ranking, etcétera, los ingleses están haciendo un ranking de hospitales. Entonces, a la vez que dicen más comunidad, más digital, más prevención, etcétera, a la vez están diciendo voy a hacer un ranking de hospitales. Y ellos le llaman shame and blame, que básicamente es yo te voy a culpar y te voy a sacar los colores si no estás haciendo, digamos, si no estás dando la calidad que merecen los ingleses. Y por lo tanto, igual también hay consecuencias sobre eso. Y no solo es quitar al directivo, sino consecuencias estructurales. Entonces, está ocurriendo a la vez en Europa esta especie de doble discurso. Y luego hay otras cosas muy interesantes que ya son más eficientistas, no son de contención del gasto formal, pero que son los surgical hubs, que hay separar, como sabéis, la cirugía electiva con la cirugía no programada, y por lo tanto lo que están haciendo ahí es básicamente trabajar las listas de espera de una forma nueva. Y por lo tanto en muchos centros ahora se está trabajando los fines de semana en muchos países. En el País Vasco no se trabaja el fin de semana y en las tardes no hay actividad en los hospitales, y ahí está toda la infraestructura esperando. Por no meterme con Cataluña. Luego hay más insourcing. Hay todo un proceso de contratación interna, lo que se llama en muchos sitios las peonadas, pero esto se está activando. Se está activando precisamente para que se esté trabajando en otros momentos, etc. Y también en bastantes de los países, también en Inglaterra, por ejemplo, en los países nórdicos, el outsourcing. Yo voy a contratar más a la privada porque me quiero quitar de encima estas listas de espera. Y lo que es interesante es que estos movimientos están funcionando. Es decir, solo los surgical hubs están empezando a tener entre un 7 y un 10% de mejores resultados en términos de listas de espera allí donde se hacen versus unos y otros. Y luego, obviamente, hay una diversificación con los roles de los profesionales que se está dando, que es muy, muy interesante. Entonces, ¿qué paradoja existe en gestión? ¿Qué paradoja tenemos los que estamos aquí? Pues que
hace falta un gestor muy ambidextro, muy complejo, muy cómodo con que desde arriba digan más prevención, más arriba, vamos a atacar a estas mujeres de 65 años que no deberían de haber llegado así, allí vamos a hacer más cosas en la comunidad, vamos a hacer más home care, vamos a controlar los crónicos y los precrónicos. Y el otro día me decían, hombre, yo tengo bastante con los policrónicos y con los crónicos, y además me metes los precrónicos, yo no sé muy bien cómo voy a manejar esta ya, pero es que la tecnología, como he explicado, te permite intervenir a esas edades antes. ¿Y a quién le corresponde hacer eso? Entonces, ¿cómo se simultanea este corto plazo con esta intencionalidad a medio plazo que están diciendo y que en España se va a decir, que sea Kairos o otros? Se está diciendo, obviamente, a nivel de direccionalidad del sistema hay que hacer una serie de cosas diferentes. Y entonces, el problema que tenemos a nivel de gestión, si queréis macro-meso, es que el medio plazo, prevención, más home care, etcétera, no te arregla las listas de espera de ahora. Y hay que arreglar también las listas de espera ahora. Pero lo que es interesante en términos europeos es que la gente que está formando a directivos y que está diciendo, bueno, ¿qué tipo de perfil me hace falta? Pues me hace falta alguien que está cómodo con esas dos cosas, pero que no me deja una por la otra, que es un poco lo que creo que está pasando en España. Entonces, las habilidades de gestión pues, van a tener que modificarse de una forma nueva. Y, además, la otra cosa es que hay que empezar, obviamente, a dar mucho más margen de maniobra a la innovación local. Y con eso quiero acabar. Que tanto el medio plazo, el largo plazo, necesitan a los profesionales de salud. Y en las partes de España y otros países donde estoy trabajando, se nos han ido. Ya, culturalmente, en muchos sitios no están ya con nosotros, lo que se llama desconexión operativa por ahí. Entonces, hay que volver a recuperarlos, hay que crear espacio para que los directivos locales tengáis y los profesionales locales tengáis ese espacio para innovar. Y no necesariamente estar esperando que la innovación va a venir desde arriba. Creo que menos y menos. Porque además la tendencia de arriba, cuando innovan, es encontrar un modelo único. Así va a funcionar esto. No. Igual en algunas cosas sí. Por ejemplo, de arriba pueden decir, vamos a hacer los surgical hubs. ¿Vale? Está bien. Pero la forma de hacerlo, obviamente, va a tener que ser muy particular a nivel local. Y el que quiere innovar en esa dirección, entre lo electivo y lo no programado, pues obviamente va a tener que hacer cosas que son particulares a sus centros. Y la evidencia ya se confirma, ahí está la fuente, pero hay muchas más, de que obviamente que sí hay que obviamente incorporar digamos, a nuestro modelo mental lo que se lleva llamando ya desde hace muchos años liderazgo colectivo, un liderazgo ya no heroico, como se solía llamar, en el que la gente con autoridad va y cree que sabe. Versus dejar que haya licencia para innovar a nivel local y permitir que se exprese esa innovación. Algunos dicen, bueno, obviamente hay que crear un marco. Y ese marco sí lo crea, pues la parte, si queréis, política sanitaria, pues lo crea la gestión, si queréis, macro-meso. Pero hay un momento que hay que soltar lastre y hay que empezar esos movimientos, esa innovación de pequeña escala, que ha dicho Vicente, act small, think big, act small. Algunos lo presentan así, que me parece una forma muy interesante, la flor diente de león, deja que vuelen
las partes, deja que esa innovación vaya fertilizando otros sitios y para acabar es que tiene España esta capacidad para hacer eso. Pues unas partes obviamente sí, yo personalmente creo que Cataluña obviamente sí, y 2 o 3 partes de España. Otras partes de España me parece que no van a tener que crear un enorme nivel de capacidad para poder hacer. Pero en España en general, esto es un marco de BUI y colaboradores, pero básicamente, ¿tiene capacidad analítica el país? Pues sí, lo hemos oído antes. Tenemos datos, la investigación en servicios de salud, y ya hemos visto los premiados de hoy. La capacidad operativa, la infraestructura que tenemos es envidiable, a nivel de simplemente infraestructura. Es mejor que la inglesa, nuestra infraestructura, es mejor que la francesa en muchos sentidos. Tenemos a estos profesionales, tantos clínicos y de gestión, preparados, tenemos las herramientas para hacer esa innovación local. En capacidad política suelo poner una interrogación ahí después del liderazgo, pero es evidente que algo tiene que pasar en términos de liderazgo a nivel macro para dar direccionalidad y crear ese contexto receptivo que necesitamos. Entonces, simplemente comentar que este fin de semana habréis olvidado todo lo que ha pasado en este congreso, incluido esto, pero acordaros que estáis envejeciendo, como he comentado antes. Gracias. Moltes gràcies. No em podia estar de recordar que ara fa 8 o 9 anys ja, amb una de les jornades que fèiem de Parlem de Gestió, que organitzem des de la Societat Catalana i que convidem personatges, persones amb trajectòries importants fora de l'àmbit de la salut. Vam convidar el professor Anton Costas, que probablement estem parlant d'una persona amb la mateixa experiència i segurament per qüestions d'edat i de trajectòria professional molt similar a la que en aquests moments tenim, ho hem escoltat aquest matí, tant amb el Vicente Ortún com amb el professor Bengoa, i que recordo, i em va quedar, i ho he repetit moltes vegades i segurament alguns m'ho heu sentit dir, que va fer una màxima molt important, i parlo de fa 8 o 9 anys, i deia la innovació, ell ho deia en castellà, la innovació sempre està en la perifèria. I jo crec que és una màxima que l'hem intentat respectar força des de la societat i espero poder-ho seguir fent en les properes edicions, que espero que també hi hagin d'aquest congrés, però necessitem donar espai perquè des de la perifèria, gent amb segurament moltes ganes de fer les coses diferents, ens ensenyin com fer-les. I després a algú li tocarà escalar-les. Això no en sabem tant. Però com a mínim la nostra funció segurament el que serà és posar-les en evidència i donar-los l'aparador que necessiten. Doncs la societat necessita ser aparador de tothom que innova en l'àmbit de la gestió, i com que el tema de la gestió és prou ampli i prou transversal, doncs esperem estar a l'alçada. Però en tot cas, un dels nostres objectius és aquest, donar aparador a la perifèria. Quan parlo de la perifèria m'enteneu perfectament, estic parlant d'una perifèria mental, no des del punt de vista del mapa. Bé, doncs acabem. Deia en el discurs d'inauguració que estem
amb un moment d'esperança, que explicava que s'havien alineat compromisos i visions des del nou govern de la Generalitat en presència de la consellera, ho explicàvem. Jo crec que fins a molts dels racons directius del sector salut, i per tant estem molts aquí, per abordar els propers mesos i anys amb una etapa de necessària, jo crec que imprescindible, transformació de molts elements del sistema de salut. Bé, doncs jo crec que després d'escoltar tot el que hem escoltat durant el dia d'avui, jo crec que tenim la confirmació i la demostració de l'interès de la participació dels 1.200 congressistes que hem passat per aquesta casa en aquests 2 dies. Després d'explicar moltes d'aquestes intervencions, em reafirmo en que hem de mantenir el llegat de la nostra generació cap a les futures, que hem de mantenir la cohesió social, la cura dels més fràgils, la seguretat d'obtenir servei de qualitat quan emmalaltim i la tranquil·litat de tenir bons professionals i instal·lacions amb accés universal, i més quan ens acaben de dir que envellim als 44 i als 60. Bé, això ens ha costat més de 40 anys. La nostra obligació de tots nosaltres és fer-ho estable, amb l'esforç que sigui necessari i dins del que estigui al nostre abast. Tenim un sistema sanitari molt segur, millorable, però fixeu-vos que és envejable a ulls de gran part del món occidental. Per tant, la nostra missió és donar-li estabilitat. I permeteu-me que acabi fent esment una mica de nosaltres mateixos. La Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió, que és qui està al darrere de tot el que hem fet aquests 2 dies, finalitza el seu quatrienni vigent aquest any i encetarà una nova etapa a partir de l'any que ve. Jo crec que hem d'agrair, i jo personalment ho vull fer, la confiança de tots els companys durant aquests 4 anys. Hem crescut molt, però sobretot hem madurat una manera de fer-nos presents en totes les iniciatives sistèmiques per les que s'ha cregut oportú comptar amb l'opinió dels professionals de la gestió. Per això volem seguir sent referents i volem seguir sent cridats. Volem seguir organitzant activitats a la seu de l'acadèmia, volem entendre l'interès per la gestió dels professionals d'altres societats científiques amb les que sovint contactem i els hi fem costat, volem mantenir les activitats de l'Observatori La Gestió Importa i dels avenços en gestió clínica. Per cert, a l'Observatori ja hi comenceu a tenir penjades moltes de les presentacions d'aquests dies. I voldrem organitzar el 3è Congrés de Gestió Clínica i Sanitària d'aquí 2 anys, l'any 2026. Si podem gaudir de la vostra confiança i ens doneu continuïtat als socis de la societat, voldrem seguir fent la feina per mantenir la gestió sanitària i clínica on s'ha de ser. Jo vaig donar gràcies a molta gent ahir, ja crec, no m'hi repetiré, avui les reitero a tots, gràcies a tots i a totes per ser-hi, fins d'aquí 2 anys. Gràcies. Thank you.